Buenas tardes. Eh, Hoy estamos en la sesión número 104 de este segundo ciclo de empoderarnos para poder ayudar a otros a empoderarse. Hoy un día muy lindo. Anoche llovió un poco, pero ahora está bastante lindo. Hay harta gente en la playa incluso. Eh, Estoy en la ciudad de Tomé, en el sur de Chile, 500 kilómetros al sur de Santiago, de la capital de Chile. Eh, Hoy cerramos un evento latinoamericano, o más que latinoamericano, en realidad fue del Pacífico Sur, sobre humedales y la importancia de ellos en nuestro proceso de comunidad, de protección, de conservación. Eh, Fue un evento bastante lindo, bastante provechoso. Ahora depende de nosotros que avance y tenga resultados a largo plazo, porque todo lo que se habló, todo lo que se dijo, todo lo que se concluyó, todo lo que se presentó fue muy, muy importante y puede marcar hitos importantes siempre y cuando mantengamos esa misma línea. Bajar las conversaciones después a la práctica es un poco difícil, lo digo por ya más de 3 décadas trabajando en esa línea, cómo llevar eh, datos, información generada desde el ámbito privado y de la sociedad civil a gestores públicos para que tomen decisiones en esa misma línea. Es un proceso complejo, pero estamos ahí, vamos a estar ahí pendientes de que eso efectivamente ocurra de la forma que tiene que ocurrir. El día de hoy me interesa plantearle un tema, que es un tema que me ocupa todo el tiempo, que tiene que ver con la esencia del ser humano. Y aquí voy a separar un poquito aguas respecto a qué entendemos por esencia o de qué forma yo voy a colocar la conversación de hoy sobre la esencia del ser humano. Eh, el ser humano, al momento de nacer, por esencia, es un ser que viene desde el amor y para amar. Por esencia, el ser humano es una persona buena, nace de esa forma. Eh, Y ese proceso de esa conexión, desde nacer desde el amor, nacer con amor y nacer para amar y conectarse con todo lo que nos rodea, que muchas veces para muchas personas es muy desafiante, es un proceso complejo. No todos tenemos las mismas oportunidades, todos tenemos en esencia, en, en la construcción de nuestro ser, más o menos las mismas herramientas. Pero en nuestro entorno, nuestras condicionantes, las variables que están fuera de nosotros, en las que de una u otra forma, si no se alinean con lo que nosotros queremos hacer y somos, va a generar ruido, va a generar alguna distorsión, va a generar algún redireccionamiento de lo que nosotros queremos hacer. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque es común darse cuenta que cuando hay situaciones extremas, frustrantes, donde el estrés está a 1000 por hora, uno tiene la tendencia a reaccionar de la forma que instintivamente desde nuestro ser aparece. Pero no quiere decir que eso sea la esencia de la persona. Generalmente esa reacción primaria de sobrevivencia instintiva va a depender de la mochila y de la historia que esa persona ha ido construyendo en el tiempo. Eh, y por eso que es muy, muy relevante entender que nosotros como sociedad tenemos que también hacernos cargo en forma equitativa, en forma justa, de los procesos de todas las comunidades. No basta solo con decir quién es malo, entre comillas, y quién es bueno. No basta colocar normas y leyes para definir que las personas que se equivocan conscientemente
o inconscientemente, por una omisión o porque efectivamente hicieron algo de forma incorrecta y dañaron a otro ser vivo, dañaron un bien de otro ser vivo, simplemente la ley es la única herramienta que tenemos para actuar. ¿Y por qué coloco eso? Porque a una persona, en mi caso, que soy del mundo del magisterio, el mundo de la pedagogía, una de mis profesiones que más amo es enseñar, es compartir. Yo soy profesor desde hace 30 años, quizás un poco más, porque uno cuando tiene la tendencia a compartir y a hacer estos procesos de aprendizaje, uno viene desde muy pequeño. Yo recuerdo que ya a los 12 años, 13 años, ya actuaba dentro de una iglesia, una parroquia donde yo pertenecía, haciendo estos procesos de aprendizaje. Eh, pero ya profesionalmente, desde los 17 años empecé. O sea, estamos hablando de bastante más tiempo. Estamos hablando de 35 años, un poco más incluso. Y en ese interés de poder ser parte de la solución desde la educación, es muy relevante entender que en muchos lugares, y no digo en todos, en muchos lugares, y no digo que los profesores, pero en muchos lugares el sistema educativo no ha dado 100% con lo que se espera de él. Una de las propuestas que yo hice trabajando en Brasil es trabajar la educación de una forma diferente, trabajar la educación desde la espiritualidad. Y no estoy hablando de religión, no veamos espiritualidad, el concepto de espiritualidad como un tema relacionado siempre con la religión, porque no es así. La espiritualidad viene mucho más atrás que cuando aparecieron las religiones. Y las ideologías y las tendencias, no. La espiritualidad tiene que ver con nuestra alma, con nuestro ser, con nuestra esencia, que es lo que estamos conversando hoy día. Y, y cuando planteé esa iniciativa, que me se aliaron varios investigadores en Brasil en esa línea, con la cual todavía sigo manteniendo contacto. Lamentablemente por diversas situaciones no hemos avanzado mucho en esas investigaciones. Espero algún día retomarlas fuertemente, ojalá que mismo en Chile o en otro país que está abierto a esa posibilidad. Pero entender que la educación es la mejor herramienta para construir culturas y sociedades. Es la mejor, no existe otra mejor que esa. Algunos dicen, y la evidencia lo muestra, pero desde mi perspectiva no es a largo plazo, que son todas esas construcciones de sociedades autoritarias que obligan a las personas por la fuerza a tomar una línea de desenvolvimiento como sociedad. Y no quiero hablar de ningún país ni ninguna cultura en particular, que hay muchos ejemplos ya. Eh, pero entender que la educación es la mejor herramienta porque si se hace correctamente, si se hace amorosamente, si se logra internalizar y crear cultura en quien están recibiendo y además nutre a quien está entregando, porque aquí hay que entender que la educación es bidireccional, incluso en algunos casos multidireccional. O sea, no es que solamente el profesor malentendido, dueño del aula, dueño de la clase, dueño de la sala de clase o dueño del conocimiento, entrega información, entrega conocimiento y quien está recibiéndolo, que es supuestamente el alumno, recibe, internaliza y aplica. No es así, no es tan simple y sería un poco incluso injusto hablarla desde esa perspectiva de la educación. La educación es mucho más que eso, mucho más que eso. Por eso que a mí me gusta hablar mucho de la multidireccionalidad del proceso educativo. Porque uno, mientras está entregando información, quien recibe esa información, lo recibe primero
no solamente condicionado a lo que está escuchando de quién está hablando, sino también está recibiendo información que muchas veces no es oral, información a través de gestos, de condiciones, de interacciones con sus propios compañeros. Cada compañero va haciendo muecas, va haciendo exclamaciones, va colocando caras, va colocando posiciones de su cuerpo en relación a la información que está recibiendo. Y eso también es información. Y eso también es parte del proceso educativo. Eh, si está viendo un video y el profesor está hablando del video, si están relacionando un, eh, un experimento en química, en biología, y está el profesor hablando, la profesora hablando, los alumnos escuchando, los compañeros conversando entre ellos, y al mismo tiempo el mismo experimento está hablando por sí solo, por todo lo que estamos viendo y todo lo que está produciéndose en ese experimento, que también es parte del proceso de comunicación y también es parte del proceso de educación. Entonces la educación es multidireccional. Y también entender que quien está entregando la información, quien es el mandatado para entregar la información o el conocimiento, que es el profesor o profesora, también recibe información, porque está todo el tiempo recibiendo información de la reacción de los alumnos, de la reacción del espacio, del entorno, de las variables, de las condiciones del entorno. Y por eso es que es muy importante entender que la educación es una experiencia multidireccional, multisensorial, y cuando los profesores, nosotros, entendemos eso, nos damos cuenta que todo importa. Y cuando construí esta propuesta en Brasil de educación desde la espiritualidad, y vuelvo a insistir, desde el concepto de espiritualidad en la esencia misma, sin ninguna ideología en particular, la propuesta era preparar el escenario, este escenario de aprendizaje, entendiendo que todas las condiciones, el entorno y las variables que están ahí son importantes y que la educación se puede hacer cargo de muchos de ellos y no se está haciendo cargo simple y lisa y llanamente por desconocimiento en muchas ocasiones. Eh, yo he hecho prácticas, por ejemplo, en la cual antes de entregar un mensaje, antes de entregar un análisis, antes de hacer un proceso de aprendizaje con diversos actores, hago primero un precondicionamiento que le llamo, que es hacer, por ejemplo, una meditación. Puede ser una meditación activa o una meditación pasiva. La diferencia de meditación pasiva es cuando cada persona hace su proceso individualmente, personalmente, conducido absoluta y completamente por ella. Una meditación activa es una meditación que es conducida por un elemento externo o por seres vivos externos a través de una música, un video, palabras, una prosa, una lectura, etc. Y coloco eso como un ejemplo. Cuando usted logra, porque aquí hay un elemento que lamentablemente la educación tampoco ha logrado hacerse cargo, que es entender que el ser humano, estoy hablando del ser humano en este caso, porque los seres vivos en general, todos tenemos más o menos la misma lógica, pero no todos reaccionamos y tenemos la misma estrategia para poder entrar a hacer proceso de aprendizaje con ellos. Lo digo porque también trabajo con animales, pero con seres humanos hay que entender que las tres representaciones más relevantes con las cuales más trabajamos, que es el cuerpo, la mente y el espíritu, se tienen que alinear y se tienen que preparar para lograr aprovechar lo que viene de la mejor forma posible. Si un grupo de niños llega a la sala de clase, y voy a poner algunos ejemplos que son ejemplos reales, no estoy hablando de ejemplos que inventé, ejemplos reales. Un par de niños llegaron enojados, molestos porque tuvieron una discusión con el padre, con la madre antes de llegar a la escuela. Otros niños llegaron enojados porque en la entrada de la sala de clase el niño más grande los golpeó, los empujó o los trató mal o les dijo algo. Otros niños venían enojados porque no pudieron mandar un mensaje que tenían que mandar por WhatsApp a su mejor amigo, su mejor amiga. Otros venían enojados porque es su día de su cumpleaños y nadie se acordó de su cumpleaños.
Otros no pudieron dormir bien. Otros se le olvidó traer el paquete de galletas que iban a traer para servirse en la hora de recreo, etcétera. Muchas situaciones que de una u otra forma condicionan cómo emocionalmente llega ese niño a la sala de clase. Ahora, muchos colegas van a decir, pero es que nosotros no podemos hacer cargo de todo eso. Absolutamente de acuerdo. No son ni los mandatados ni los encargados de hacerse cargo de todo eso. Pero hay ciertas cosas que uno podría hacer para evitar que eso, que es parte del día a día, es parte de la rutina, yo no estoy diciendo que uno, la educación tenga que hacer desaparecer esa situación. Recuerden que una de las mayores prácticas que he recomendado siempre acá es aceptar que todo lo que viene es para mi bien, independientemente del desafío. Lo importante es la disposición frente a ese desafío. Entonces lo que uno tiene que enseñar en los procesos educativos no es a evitar esos desafíos, sino es entregar herramientas en una gran cantidad, una gran diversidad, para que seamos capaces de, frente a esos desafíos, desenvolvernos de la mejor manera y no ser afectado por eso. Porque hay dos situaciones, y voy a traer de nuevo acá el ejemplo que siempre con mi hijo conversa y me dice que no entiende cómo yo no me molesto. Yo en general soy una persona muy paciente, muy pacífica en términos generales. Hablo fuerte por un tema de ser profesor y que estoy acostumbrado a subir el tono de voz para que me escuchen, solamente por eso, no por tratar de imponer a través de la voz algún tipo de conducta. Pero mi hijo siempre me dice que él no entiende por qué yo no me molesto con las cosas que pasan a mi alrededor, con las cosas que veo, con las cosas que siento, con las cosas que pasan cerca mío. Entonces en realidad yo le comento a él para hacerlo entender que en realidad no es un tema de que no me molesto. Hay muchas cosas que me molestan efectivamente. Pero la diferencia en la disposición que uno tiene frente a eso, una cosa es la molestia y otra cosa es que me afecta lo que es esa cosa que me molestó. Molestia es una expresión fotográfica de un momento en particular. Cuando yo dejo que esa molestia se mantenga en el tiempo, pasa a uno hablar de afección, de que yo me siento afectado por esa situación o por ese desafío. Si yo me caigo, voy a colocar un ejemplo más fácil de entender. Si yo me caigo, me golpeo, por ejemplo, en una rodilla y me pelo la rodilla y me genero una herida, la molestia es la caída, pero mientras tenga dolor, la molestia se va a mantener. Ahora, si yo voy, me golpeo, me caigo, me golpeo la rodilla, me levanto, me dolió, pero ya el dolor se va pasando y no me genera una herida, la molestia está ahí porque me generó el dolor, pero ya no se mantiene en el tiempo y no dejo que me afecte porque fue un golpe pasajero, un dolor pasajero y no dejé que me afectara ese dolor. ¿Por qué? Porque no generó herida. La herida va a sanar mucho más rápido siempre y cuando mi relación con ella sea aceptar que ella no me vino a afectar, aceptar que ella no vino a hacerme daño, a pesar que evidentemente hay un daño. Y ahí entra un poco el juego de la importancia de las capacidades que nosotros generamos entre cuerpo, mente y espiritualidad para entender todos estos procesos. Yo sé que es difícil tomar ese tipo de acciones porque uno está acostumbrado a funcionar de la otra forma. Si alguien se enoja conmigo y me grita, yo grito. Si alguien me golpea, yo golpeo. Si algo no me gusta, lo digo y lo digo en forma lo más fea posible para que todos se den cuenta que a mí eso no me gustó. Eh, y eso es un proceso educativo, porque culturalmente y socialmente no ha enseñado la educación o, en el mejor de los casos, la educación ha funcionado en forma eh, omisa, o sea, no ha ejecutado ninguna acción para remediar o reajustar esas conductas. Entonces, cuando dentro de una sala de clase un niño le pega a otro y la conducta de la escuela es a castigarlos los dos por lo que hicieron, lo único que están logrando hacer es potenciar, es validar
que la violencia o la fuerza es la mejor conducta. Yo sé que es complejo, porque fui profesor de aula. Imagínense, fui profesor de aula en todos los niveles. Enseñanza básica, primer ciclo básico, segundo ciclo básico, enseñanza media, enseñanza universitaria, técnico, de formación técnica, que es un universo diferente a la universitaria, aunque muchos dicen que es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo trabajar en un CFT o en instituto profesional o trabajar en una universidad, no es lo mismo. También me tocó trabajar con gente posgraduada y también me tocó trabajar con gente que no había terminado sus estudios, pero después estaba haciendo, por ejemplo, cursos de formación de oficio, porque yo también tuve una OTEC, fui dueño de una OTEC, un organismo técnico de capacitación. Y me tocó también trabajar con adultos mayores, que no tenían ningún contexto de aprendizaje desde la perspectiva tradicional, pero sí se generó un proceso de aprendizaje con ellos por un objetivo que teníamos, especialmente en temática ambiental o de salud. Entonces, he pasado por todos los procesos. Sé que es complejo. Sé que los ejemplos que di, que de estos niños que llegaban condicionados por situaciones de experiencia previa a la sala de clase o a ese día de sala de clase, los profesores también lo tienen. O sea, muchos profesores llegan a la sala de clase a las 8 de la mañana, a la primera aula, y vienen porque la noche pasada no pudieron dormir, porque tienen un dolor de muela, porque se enojaron con su pareja, porque tuvieron una discusión con sus hijos, que también tienen esas experiencias. No sé, cuando la propuesta que se partió allá en Brasil, que ya me tocó exponer en dos congresos internacionales sobre el tema, que es intentar, porque eso es lo que busca, intentar poder frecuenciar todas estas ondas, todas estas energías que vienen desarticuladas, desarmadas, desconectadas del ser, tratar de nivelarlas en un proceso que yo le llamo de amortiguación o de buffer, que permite que respiremos, nos calmemos, nos conectemos, nos reconectemos y toda esa energía que venía a 1000 por hora vaya bajando su intensidad, vaya disminuyendo, vaya armonizándose y el espacio de aprendizaje se aproveche mucho mejor. Cuando tú estás en la discusión, cuando tú estás parado en la propuesta de que como yo no pude, entre comillas, desahogarme con mi madre, con mi padre, con mi compañero, con mi compañera, con quien fuera que tuve la discusión, y estoy en la sala de clase y me viene algo que yo siento que no lo quiero porque no quiero estudiar, que lamentablemente es el porcentaje muy alto, ¿qué voy a hacer? Voy a reaccionar y voy a aprovechar ese momento para desahogar todo lo que traigo detrás. Cuando uno logra esta frecuenciación, este proceso, que tampoco es fácil, es culturalmente, es un hábito que uno tiene que manejarlo por mucho tiempo, en forma continua, para recién ahí tener resultados. En el mundo de la neurociencia se habla que una persona consciente, comprometida, que quiere realizar la actividad, se podría demorar 21 días haciéndolo conscientemente todos los días, ojalá en las mismas condiciones, en el mismo espacio, con el mismo tiempo, todo igual, en un cierto control del espacio y de la acción que uno va a hacer. 21 días para tener efectos. En el caso de un niño, de un profesor que no quiere, que no está ni ahí, que no entiende por qué está haciendo eso, que lo ve como una obligación, va a ser un proceso posiblemente más largo. Pero la neurociencia lo tiene comprobado que el ser humano, cuando repite una acción, termina internalizando esa acción y termina esa acción siendo incluso un acto reflejo. O sea que de ahí a un tiempo ni siquiera tiene que pensarlo, lo hace. O sea, yo a mí siempre coloco el ejemplo cuando hablo de esto en ponencia, en palestra. eh, es como cuando en mi caso me acostumbré a no botar papeles en la calle, al suelo. Porque es así, o sea, el día que alguien me vea botando un papel al suelo, por favor tome una foto, graba un video, me lo muestra porque yo llevo 20 años que no me he visto hacer eso. Y no lo digo por un tema de ego, lo digo porque realmente eso es una comprobación que cuando uno se acostumbra a hacer algo, yo para poder botar un papel al suelo tendría que conscientemente pensarlo y hacerlo. De otra forma, difícilmente, porque yo no pienso no botar un papel al suelo. Yo no lo hago porque ya es un acto reflejo, lo tengo incorporado dentro de mi cultura individual.
Entonces, mis manos, sin yo pensar, se mueven solas y guardan el papel en la cartera, por ejemplo. Entonces, eso es trabajar desde la educación, desde la espiritualidad. Es condicionar, es aminorar todos estos impactos que vienen de afuera, que son externos, que no van a ayudar, no van a aportar al proceso educativo. Algunos colegas dicen, no, pero es que los niños tienen que aprender a convivir con esos procesos. El tema es que aquí viene el cuento del huevo y la gallina. Ellos cómo van a lograr lidiar con ese tipo de situaciones cuando nunca se les han enseñado herramientas para lidiar con ese tipo de situaciones. ¿Qué ellos toman para lidiar con esas situaciones? La violencia, la energía en contra, para contrarrestar la energía que viene en contra de ellos. Porque lo ven todo como algo negativo, como algo impositivo, como algo como violencia. Entonces, uno tiene que internalizar esta cultura, internalizar estas herramientas para cuando ocurra lo que va a ocurrir. Y yo no estoy negando que en la vida todos ellos van a tener experiencias de todo tipo que los van a desafiar. Difícilmente ellos van a llegar a la universidad y va a haber un profesor que le va a decir, ya, ahora vamos a tener 15 minutos para hacer meditación. No, eso no va a ocurrir. Espero que algún día ocurra y espero que todo el sistema educativo algún día entienda que la mejor forma de internalizar herramientas, conocimientos, aprendizajes es primero condicionando ese proceso para que tenga las variables más armonizadas posible para que la ocupación de ese ser que tiene que internalizar esa información esté dispuesto para recibirlo. Algún día lo lograremos, pero vamos para allá. El punto es que ahora, hoy, no ocurre y por lo tanto, si uno va a hacer un esfuerzo para que estos niños tengan esa posibilidad y entregar esa herramienta para que tengan esas herramientas posibles, les va a permitir en mayor probabilidad matemática de que ellos puedan reaccionar de una forma distinta cuando ocurra algo violento en sus vidas. Y eso es solo práctica. Y lo digo porque lo vivo. O sea, es muy importante entender que estos procesos son complejos y ahí viene el tema de la esencia. Cuando una persona por esencia nació siendo bueno, nació queriendo amor, nació queriendo entregar amor, y las condicionantes de la vida, de la sociedad, muestran lo contrario o muestra cosas distorsionadas que no tienen relación directamente con ello, y tú en algún momento lo tomas y lo reconectas de nuevo con su esencia, con la esencia del amor, de ser amoroso y todo eso, vuelve a vibrar, vuelve a reconectar todas esas como neuronas que estaban desconectadas, vuelven a conectar, pueden generar esos puentes y eso permite que esa persona, que ese ser vivo reaccione de una forma distinta, mejor al momento de una situación desafiante. Y por último voy a colocar dos ejemplos. A mí me gusta hablar de experiencias porque es más fácil de entender. Y no estoy colocando ejemplos desde el ego, insisto, estoy colocando ejemplos solamente para que sea más fácil vivenciar la situación. El día 28 de septiembre, de octubre, perdón, me tocó realizar dos talleres en una escuela aquí en la comuna de Tomé, en la ciudad de Tomé, donde yo vivo ahora, donde, bueno, nací y volví a vivir aquí. Y al terminar el taller, uno de los niños se acercó, se fue a despedir amablemente. Todos los niños se fueron así, chao, chao, chao. Pero hubieron solamente dos niños que se quedaron al final ayudando a ordenar. Y uno de ellos particularmente se acercó a despedirse amablemente de la mano. Y cuando iba a dar la mano, yo, por un tema natural, porque a mí me nace eso, a mí me encanta dar abrazos, creo que es muy terapéutico. Entonces yo abrí los brazos, en vez de cerrarlos para dar la mano, abrí los brazos y el niño hizo exactamente lo mismo. Abrió los brazos y me fue a abrazar. Yo le dije, ¿quiere abrazar? Ven. Me abrazó. Yo le dije, pero ten cuidado, a mí me encantan los abrazos y yo doy abrazos de 20 segundos. ¿Te gustan los abrazos? Sí, me dijo. ¿Y aguantas 20 segundos? Aguanto. Ya, perfecto. Y ahí nos quedamos, abrazados. Lógicamente yo no conté los 20 segundos, es un tema más bien cultural de conexión. Y él se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo. Y cada vez sentía yo que abrazaba con cada vez más fuerza. Y yo reaccionaba de la misma forma y abrazaba con más cariño a él.
Y llegó un punto en que como que hubo un chispazo, y nos desconectamos. Y antes de desconectarnos yo les dije, le decía al oído, porque estábamos abrazados lógicamente, le decía, ¿te gustan los abrazos? Sí. ¿Y en tu casa te abrazan? No, no me abrazan. Eso fue lo que me dijo, no me abrazan. Y lo que yo sentí, porque lógicamente ahí uno tiene mayor sensibilidad frente a eso, es que realmente él necesita eso. Muchos seres humanos necesitan eso. Yo lo digo, en mi experiencia de vida, a mí me ha tocado trabajar, por ejemplo, con gente de la calle, indigentes. Allá en Brasil se llaman pessoas de rua. Y me ha tocado trabajar con muchos de ellos en muchas actividades. Pero no son actividades de ir a entregar un alimento y irse. No son actividades en las cuales uno va, se sienta, conversa, escucha, ellos cuentan su historia, uno comparte la de uno, y me tocó muchas ocasiones de cuando saludaba o iba a abrazar a alguno de ellos, alguno me decía, y uno preguntaba casi por curiosidad, y recuerdo uno bueno, la gran mayoría se emocionaban mucho. Hay algunos que incluso rechazaban un poco el abrazo por el contacto físico, pero nunca me olvidé de varias personas que dijeron, pero una significativamente cuando le pregunté sobre cuál había sido la última vez que lo habían abrazado. Y él dijo, unos 15 años. Unos 15 años que una persona tenía la percepción que no había sido abrazado. Imagínense lo que es eso. Yo sé que en la vida de hoy, la cultura de hoy, es bastante común que el abrazo no sea parte del proceso de salud. Pero es una demostración de cariño. Y claro, muchos dicen, es que un indigente es una persona que está con un olor que no me gusta, una persona que está mal vestida, etc. Pero imagínense el efecto que puede provocar en una persona que él declara que durante 15 años nadie lo había abrazado. Es muy potente, muy potente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En esencia somos todos buenos. Más o menos por experiencia de vida nos vamos distorsionando un poco en ese proceso. Pero todos tenemos la posibilidad de reencaminarnos. Va a depender de la estrategia, la metodología, el sistema educativo, el esfuerzo que hagamos, etcétera, etcétera. Yo sé que es mucho más fácil descartar a quienes ya están, para muchos, completamente equivocados, completamente fuera del marco tradicional de la sociedad y la cultura. Yo sé que es más fácil, sí, lo sé, lo entiendo. Pero cuando se puede, intentemos hacer el otro esfuerzo. De entender que todos somos en esencia buenos y que por ende todos tenemos la posibilidad de reencaminarnos para hacer aportes. Y ojo, que hay otra reflexión. Una persona que está haciendo las cosas en forma equivocada, de acuerdo a nuestra perspectiva, incendios forestales. Qué pena. Estamos empezando la temporada de incendios forestales acá en nuestro país. Ya han habido varias alertas rojas un poco más al norte, pero ahora pasaron 2 carros y uno de ellos particularmente es especializado en incendios forestales. Ojalá que no sea muy grave. Eh, Retomando, es muy importante entender que muchas veces uno ve las cosas porque lo ve desde una perspectiva propia de nuestra experiencia. Eso es malo. Pero posiblemente eso que uno lo ve como malo debe ocurrir para que usted perciba un aprendizaje en ello. Solo como reflexión. No todo lo que uno ve es equivocado para mi vida. Asumamos que todo lo que vemos es porque tengo que verlo y tengo que aprender algo de ello. Anoche, por ejemplo, hubo un caso muy dramático, entre comillas, acá en la comuna. La comuna
de Tomé, la ciudad de Tomé es bastante tranquila. Eventos de violencia no son muy comunes. Pero anoche, por ejemplo, hubo uno. eh, y, y lógicamente a uno intenta entender por qué los seres humanos logran reaccionar de esa forma. Es complejo, es la sociología, la psicología, la psicoterapia y otros tipos de ciencias que tratan y ven estos temas, no necesariamente han encontrado soluciones y no todas las soluciones se aplican a todas las personas, pero claramente es un tema complejo, un tema a trabajar, ¿ya? Así que dejo esa reflexión. Recuerden, si les gustan estos temas, reflexionen, comenten, compartan, porque pueden haber otras personas que también les interesan o le podrían interesar estos temas. Si quieren averiguar más, ahí están todas mis redes sociales, YouTube, Instagram, LinkedIn, para los que son de esa plataforma. Y también Facebook, donde están grabadas la gran mayoría de las transmisiones. Y si necesitan alguna cosa particular, ahí está el privado, el mensaje, y envían y vamos conversando y viendo alternativas, ¿ya? Que estén muy bien, que tengan un excelente día bien y un excelente fin de semana. Se viene el fin de semana. Cuídense. eh, Vibren, buena onda, y va a haber más probabilidad que la buena onda sea parte de su día a día. Vibren en amor y va a haber mucha más probabilidad que su vida esté relacionada más con el amor que con cualquier otra experiencia de vida. ¿Ya? Chao, chao. Que estén bien.